Buenos días.
Dani, buenos días. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Qué bueno, me alegro. Por lo menos somos amigos de tres. No de toda la promo, pero por lo menos de tres sí. Con uno que tenga de amigo yo me siento feliz. O somos amigos todos. ¿Qué dicen? Sí. ¿Ah? Así es. El silencio lo dice todo, ¿verdad? Bueno, lamento de que no sea muy cuate de ustedes, pues, pero todos, para mí ustedes siguen siendo cuates. Así que no tengan pena. Nadie que somos amigos. Me alegro de verlo. A los educados. Pero algún día van a aprender. Algún día vamos a ser diferentes. Algún día vamos a cambiar el mundo. Mientras tanto, dudas, preguntas, comentarios sobre lo que es el tema de banano. Ninguno. Des en cuenta que ese es factor común en todas las clases. Dudas, ninguna. Después, consecuencias. Sí, Ángel. A mí solo me había quedado duda con el riego, no sé. No, eso realmente el riego no sé cuánto necesita o algo así. ¿Cuál es tu duda, Ángel? Es que o sea, ya en lo práctico, no sé acá cuánto riega el banano. El banano. Ajá. El banano se riega todos los días. Las plantaciones que yo he visto de banano tienen sistema de riego de microaspersión con un diámetro de 5 metros. Riegan todos los días y riegan con periodos de 15 minutos a más o menos 15 minutos, cada hora, cada 2 horas o cada 3 horas. Y así mantienen la humedad en capacidad de campo. Ingeniero, disculpe, 5 metros en microaspersión, dijo. Sí, sí, sí. Ah. Sí, sí. Son aspersores, de hecho, aspersores pequeños. Fácil, tienen 1 metro de alcance, pero también hay otros que ellos tienen otros un poquito más grandes que tienen alcance de 5 metros. Bueno, entonces después de mi corto saludo paso a lo siguiente, ya que no hay dudas al respecto. Si se ve apetecible ese plato de arroz que tengo aquí atrás, ¿no? ¿Sí lo ven? Ule. ¿Qué sería? Eso, mero. Pregunto. Evea Brasil. Vea, esa mero. Ahí dicen. Qué bueno, qué bueno. Pregunto, ¿conocen sobre el tema de hule? Nada. En mi caso muy poco, Inge. Naranjas. ¿Hay alguien que sí sea hulero? Además de estar estirando el pocillo, que tenga conocimiento de hule. Pregunto esto, ¿por qué razón? Porque yo sí quiero llevarlos yo quiero llevarlos de la mano en el tema de hule. Por lo menos miremos 3 videos ahorita y les voy a dejar el otro de 25 minutos para que lo veamos después, o tal vez vemos lo que podamos ahora. Lo importante es de que nos ubiquemos. Mucha gente no conocemos la planta de hule, el árbol de hule, no conocemos el proceso, no desconocemos casi todo. Lo único que conocemos son llantas de carros y no necesariamente van a ser de hule, van a ser sintéticas, pero de todos modos se tienen. Entonces, sí quiero llevarlos viendo varios videos para empezar. Por lo tanto, entonces, vamos a ver si puedo presentarles este video, a ver si lo puedo manejar desde aquí. Si no fuera ese el caso, entonces les comparto el link para que lo vean.
Voy a presentar, voy a apagar mi micrófono. Bueno, voy a dejarlo así. Probemos a ver si funciona, si se ve y se escucha. No se ve, ¿ah? Se ve blanco. Sí. Ya. No, entonces va a ser dolor de cabeza. No nos hagamos bolas. Ahorita les voy a compartir en el chat los videos que yo quiero que veamos. No, es que no es este. No es este el primero. Permítame, es que me emociono. Me emociono y por esa razón es de que. Veamos ese primero. Les voy a compartir los 3 links y empecemos a ver los videos, por favor. Ahorita me interesa formación, solo vean. Los comentarios los vamos a desarrollar después. Un cultivo verde, es un cultivo con vida adentro, tiene aves, tiene zorros, tiene de todo, de manera que es el cultivo del futuro. La competencia, que sería un caucho sintético, viene del petróleo. Creo que no tenemos que ahondar mucho en detalle de la diferencia entre hacer un bosque natural del país o una industria extractiva como el petróleo. Guatemala produce más o menos 95,000 toneladas de caucho natural al año y las exporta en un alto porcentaje, porque la industria local usa una parte pequeña, principalmente en reencauche y en suelas de zapatos, pero la mayor parte se exporta. Exportamos a Latinoamérica, principalmente México, y el lado pacífico de Sudamérica. Esos son nuestros destinos: Colombia, Perú, Chile y México. Una parte se va también a Estados Unidos, pero ya esos son mercados nuevos. El rendimiento de producción por hectárea en Guatemala, en la costa sur de Guatemala, es superior que cualquier otro país del mundo. Eso está relacionado con el tipo de clones que se pueden sembrar aquí, con el tipo de explotación que se le hace y con condiciones climáticas muy favorables que se dan en esta zona. La parte de vivero, en nuestro caso con los pegones, es de 1 año. Estamos entregando la mayoría de las plantas de julio y agosto, siempre buscando los meses más favorables para el trasplante, buscando las lluvias. Si uno da una buena fertilización, uno puede empezar a picar en 5 años. Esa es una ventaja que le hemos visto también al uso de los pegones, y es de que el sistema radicular, por ser tan agresivo, es un sistema radicular que al nomás entrar en contacto con el suelo y en el trasplante, empieza a echar raíces. La extracción se hace dependiendo de la intensidad, puede ser cada 2 hasta cada 6 días. Ahí va a variar mucho de lo que la finca decida, y se hace la extracción, se llama pica. La pica se hace por lo general en las horas de la madrugada, buscando que el árbol tenga el mayor flujo de látex, que las mejores épocas
son de marzo a enero, febrero en el caso de la costa sur, y en el caso del área norte de Guatemala sí se puede picar todo el año. Normalmente para abajo picamos en media espiral, o sea, la mitad de un palo, y para arriba estamos picando un cuarto. 80% de la empresa produce látex, que es el hule líquido. Este se pica, se le echa un anticoagulante y a las 11 se pasa recogiendo. Lo que queda es la chipa de segunda, que es lo que ustedes observan ahí está con agua. Para mantenerlo líquido se le echa amoníaco, o sea, el anticoagulante es el amoníaco. Ahí todavía lo que tiene olor es a amoníaco. La chipa, lo que se le hace es para ponerlo duro, es ácido fórmico. Lo que sucede es que se recolecta del campo y se va a almacenar en ciertos lugares. Después de 3 días se desarrollan diferentes tipos de bacterias y hay una en especial que tiene un olor muy feo. Entonces por eso es que hiede, porque en sí la materia prima es inolora, no tenemos olor. Uno es si se produce látex con amoníaco y si se produce chipa con fórmico, porque ella no tiene olor. En noviembre vamos a tener las jornadas latinoamericanas, pero lo vamos a unir también con las personas de Asia. Y entonces vienen asiáticos y vienen latinoamericanos y vamos a hacer las jornadas latinoamericanas en la Antigua del 24 al 27 de noviembre. Vamos a tener conferencias y luego tenemos visitas a 2 fincas. Una es Popoyá de los señores Viteri y la otra es Santa Rita del Grupo Pantaleón. He visto plantaciones que tienen hasta 50, 60 años, árboles con un diámetro muy grande, y por lo general nosotros recomendamos tomar en cuenta, planificar una plantación para poderla picar 25 años. Bueno, la empresa empezó como plantaciones de hule, café, caña, un poco de ganado, en fincas, en general fincas. Luego en el año del 2008 decidimos poner una procesadora de hule y entonces fuimos a Asia a averiguar, investigamos y decidimos hacer la procesadora. Trajimos las máquinas, instalamos y hemos estado procesando desde entonces. El mayor comprador para nosotros es Estados Unidos, en segundo lugar tenemos a México. Guatemala es el mayor exportador de caucho en Latinoamérica, aunque el mayor productor sea Brasil, pero Brasil consume todo lo que ellos procesan, se lo quedan ellos mismos. En cambio aquí en Guatemala todo lo que nosotros procesamos lo exportamos, porque aquí no existe ninguna llantera. Las llanteras están en muchos países de Latinoamérica, menos Guatemala. Hay sobreproducción ahorita. Hace unos 3-4 años China estuvo procesando mucho hule y su demanda fue muy fuerte. En estos años se ha acelerado, entonces eso ha provocado que el precio del caucho haya bajado mucho. Estamos hablando que en el 2010 llegó a $5 el kilo y ahorita estamos hablando de unos 60 más o menos. O sea, mujeres que estén a cargo de procesadoras sabemos 2. Una yo aquí en Guatemala y la otra es de una señora de Indonesia. Estamos hablando más o menos de unas 300 a 400 personas las que tenemos nosotros empleadas. Las exportaciones, bueno, realmente yo pienso que la mayoría de la gente de Guatemala, mire, la calidad de Guatemala, en lo que usted crea o vea, es impresionante. La calidad del hule de Guatemala es impactante. De hecho, nos conocen por la calidad que tenemos de hule. Y lo mismo pasa con el café, lo mismo pasa con la caña de azúcar.
También el cacao, tenemos tanto que exportar y es muy poca gente, increíblemente, la que se atreve a exportar cuando no es tan difícil hacerlo. Un cultivo verde es un cultivo con vida adentro, tiene aves, tiene zorros, tiene de todo. De manera que si se produce látex con amoníaco y si se produce chipa con fórmico, porque ella no tiene olor. En noviembre vamos a tener las jornadas latinoamericanas, pero vamos a hacer las jornadas latinoamericanas en la Fase productiva del caucho. Implementación de buenas prácticas en sangría y beneficio del látex. Después de 6 años de periodo improductivo del caucho, donde el productor ha hecho una fuerte inversión de tiempo y de recursos, inicia una etapa igualmente importante en el cultivo, como es la fase de producción. En esta es importante tener un conocimiento básico de las actividades y procedimiento, a fin de no cometer errores que afecten las producciones esperadas y la vida útil del árbol. Dentro de esas actividades se destacan: inventario a plantación. Es un registro que permite al técnico y al agricultor saber cuántos árboles inician vida productiva y proyecta la inclusión de nuevos árboles. Existen diferentes modelos de inventarios, pero lo importante radica en hacer la medición de los árboles con cinta métrica u otro mecanismo. Registrar en una planilla la circunferencia a la altura de 1,20 metros e identificar los árboles mayores de 45 centímetros de circunferencia a la altura del pecho. Es importante sistematizar esta información para monitorear por parte del técnico o productor el desarrollo productivo de la plantación. La decisión de iniciar la explotación depende de la cantidad de árboles por hectárea que reúnan los requisitos mínimos. Se considera que cuando el 50% de los árboles clasifican dentro de las medidas exigidas, se puede iniciar una explotación rentable. El inicio del trabajo de apertura de panel y sangría debe realizarse por una persona capacitada, ya que este condiciona la vida productiva del árbol, teniendo en cuenta que cualquier mal procedimiento ocasiona daños irreparables para el futuro productivo de la plantación. Apertura del panel. El aprovechamiento del cultivo del caucho requiere de algunas herramientas necesarias para realizar las actividades de apertura de panel y sangría. Estos son los elementos: un punzón, un cordel, una banderola, una regla de 1,20 metros, cuchillas de sangría, una canaleta de zinc, un recipiente para látex y alambre grueso calibre 10-12. El trazado del panel debe quedar ordenadamente orientado hacia el lado de la calle para garantizar la uniformidad, rendimiento en sangría y recolección. División del fuste en tableros de sangría. Todavía no hay. Una vez identificados los árboles aptos, se procede a dividir el fuste productivo en 2 caras iguales, a través de 2 líneas generatrices realizadas de manera vertical. Hago otro punto y tengo el primer punto para luego unirlo con una regla. Busco en la parte inferior donde he hecho la otra margen y aquí lo proyecto donde me uno, luego hago el otro punto. Ya quiere decir que tenemos el árbol dividido en 2 caras, una cara A y una cara B. Con la ayuda de una regla unimos los 2 puntos y vemos el punto 1, punto 2, trazamos. Y ya tenemos
una generatriz. Punto 1, punto 2. Y ya tenemos la segunda generatriz. Al tener esta línea, lo que hacemos con la ayuda de la cuchilla es profundizarla. Profundizamos de tal manera que no se nos borre. Y hacemos lo mismo en la parte posterior. Trazado del panel. Con la ayuda del punzón y la banderola se traza el panel de sangría, que consiste en calcar esta en una de las caras del árbol. Marcamos la inclinación del corte de sangría. ¿Qué hacemos? Debemos de colocar la regla de la banderola sobre la generatriz. ¿Sí? Aquí hemos dicho anteriormente que a partir de 1.20. Entonces a partir de 1.20 de altura colocamos la banderola y marcamos. Esta inclinación es de 33 grados para que haya un buen escurrimiento de látex. Aquí tenemos unos puntos, los marcamos para llevar un control de consumo de corteza, y este espacio que marca la banderola nos debe durar un año. O sea, 100 sangrías en el año. Aquí podemos observar que ya queda tatuada la banderola. Con la ayuda de la misma banderola lo que hacemos es unir los puntos que marcamos. Y hacemos lo mismo hasta tatuar todos los puntos. Inclinación del corte. Es importante para que haya un buen escurrimiento por la canal del corte. La inclinación puede ser de 35 centímetros para las plantas jóvenes y de 33 grados para plantas con edad avanzada y con corteza más gruesa. Para sangría excedente, la inclinación varía entre 45 y 50 grados para evitar demasiado escurrimiento por el panel de sangría. De nuevo utilizamos la cuchilla para que quede bien tatuado la banderola. No se preocupen si una persona que esté iniciando no tiene la destreza. Esta habilidad se adquiere a través del tiempo y haciendo el trabajo. Paso siguiente. Esto es profundizamos en el primero. Y profundizamos. Utilizando la cuchilla bien afilada se profundiza abriendo una incisión que en adelante será la guía del escurrimiento del látex. Y vamos despacio para no herir el árbol. Después de hacer eso, hacemos el dren. Equipado del árbol. La canaleta debe de quedar aproximadamente a 10 centímetros de distancia del corte. Aquí tenemos 10 centímetros. La colocamos sin ir a herir el árbol, solo en la corteza. Ahí queda ya. Abiertos los paneles, hay que equipar cada árbol con un soporte capaz de sostener la taza recolectora, que puede ser un alambre liso calibre 10-12, un aro en acero o una espoleta adherida al árbol, una canaleta de zinc y una taza plástica recolectora de látex. Podemos equipar de dos maneras. Podemos equipar colgando el tarro, entonces le hacemos un colemarrano al alambre. Y si no lo vamos a colgar, entonces medimos y hacemos el aro. Giramos un poco y ya tenemos el aro listo para colocarle la taza. Luego aproximadamente debe quedar esta taza para que no interfiera cuando uno va a sacarle el tarro por algún ejercicio que vaya a hacer, a unos 15-20 centímetros. Entonces, este equipamiento debe revisarse cada vez que se realiza la sangría. El sangrador debe cambiar o arreglar cualquier elemento del equipamiento que presente deterioro o falla en su instalación para evitar las pérdidas de látex. Se debe realizar un desbaste en la parte superior de esta incisión para facilitar una profundización adecuada de la cuchilla de sangría.
El desgaste inicial de corteza debe permitir el encaje perfecto de la cuchilla de sangría sobre el nuevo corte, para facilitar la labor del rallado, nunca llegar hasta el leño del tronco, pues ocasionaría daños irreparables. Tiene que ser una cuchilla bien afilada para que corte y no arranque la corteza y no se hiera el árbol. Profundidad de corte. Una adecuada profundidad de corte permite una sangría exitosa para que haya una renovación perfecta de la corteza. Se debe evitar que ocurran cortes en el cambium. La sangría debe llegar a 1.5 milímetros de leño. Cortes más profundos producen heridas irreparables. Sangría. El aprovechamiento del caucho consiste en la recolección del látex contenido en la red de vasos laticíferos comunicados entre sí. La sangría consiste en remover la corteza de la incisión demarcada en el panel de sangría, la cual se repite a lo largo del año, con una frecuencia que hace parte de las características del sistema de sangría. Una vez se inicia el proceso de sangría en una plantación de caucho, lo recomendable es no suspender y mantener la frecuencia establecida para acostumbrar el árbol a la producción y estabilización del látex. Después del rallado, el látex deberá caer dentro de la taza. Es importante que el sangrador tenga en cuenta medidas de higiene en el momento de la sangría, para evitar la caída de corteza del árbol, insectos, hojas y otros a la taza de recolección, ya que estos inciden en la calidad del caucho. Consumo de corteza. El consumo de corteza debe ser de 1.1 a 1.5 milímetros. Exceder estos límites implica desgaste en la corteza y pérdida del capital productivo. Horario de sangría. La sangría debe iniciarse en las horas de la mañana, preferiblemente antes de la salida del sol, cuando las plantas han estado en proceso de respiración y no han iniciado la fotosíntesis. En la medida que avanza el día, normalmente aumenta la transpiración de las plantas, ocasionando reducción en la producción de látex. Las sangrías atrasadas en razón a las lluvias matinales deben ser realizadas en las horas de la tarde, porque las condiciones atmosféricas permiten una buena producción de látex. Descanso anual. El periodo de descanso puede ser de 1 a 2 meses, dependiendo de la edad de la plantación, condiciones climáticas, especialmente verano y periodo de foliación y refoliación. Frecuencia de sangría. La frecuencia es el intervalo entre dos sangrías que permite un periodo de descanso del árbol para realizar la síntesis de látex y se indica en días así. D2. Es la frecuencia donde se raya el árbol día de por medio, realizando al año un promedio de 145 sangrías por año. D3. Determina un día de sangría y 2 días de descanso del árbol. D4. Determina un día de sangría y 3 días de descanso del árbol. Estas dos últimas son las frecuencias más utilizadas a nivel mundial, pues permiten una mejor utilización de la mano de obra. Se mantiene la producción, mejorando el contenido de sólidos en el látex, consume menos corteza y permite la utilización de la estimulación química de los árboles. Hay algunos factores determinantes en la productividad del árbol, relacionados con un buen manejo en el panel de sangría y una buena administración de la capacidad productiva de la plantación, relacionado con su origen clonal y la edad de la misma. Control fitosanitario. Representa un factor determinante en la producción de látex y consiste en el control de plagas y enfermedades en el corte de sangría, como hongos y otros. Estimulación química. Es una práctica utilizada en el mundo para mejorar la productividad del árbol y aumentar frecuencias de sangrías. Consiste en la aplicación de etefón en el panel de sangría, lo que dilata los vasos laticíferos y aumenta el periodo de escurrimiento. Es importante resaltar que el sangrador debe ser una persona capacitada con suficiente experiencia, ya que su labor representa la vida útil del árbol, como también el buen procedimiento. La higiene en el panel de sangría y en el equipo es determinante para la calidad de látex ofrecido a la industria. Un buen sangrador realiza tareas de sangría de 800 a 1000 árboles por día. En las plantaciones se han encontrado diferentes problemas en la explotación, como daños en el panel de sangría,
lo cual indica la necesidad de capacitar el personal dedicado al manejo del cultivo. Los sistemas de explotación y estimulación muchas veces no son los más adecuados para los cultivadores de las nuevas regiones, lo que hace necesario contar con la asesoría técnica en los procesos de administración y aprovechamiento de los cultivos del caucho. Beneficio y procesamiento de látex. Posterior a la sangría del árbol, la recolección y beneficio son labores de importancia para la producción de un caucho de excelente calidad. El látex puede ser beneficiado de manera líquida como látex centrifugado, látex preservado o látex cremado. Para cada una de estas presentaciones se hace necesario tener tanto la infraestructura como las capacidades técnicas para su adecuado procedimiento. En Colombia existe una planta procesadora de caucho técnicamente especificado ubicada en el departamento del Caquetá, la que permite el procesamiento del caucho a partir del látex coagulado en el campo. Una vez obtenido el coágulo en taza, es llevado a la planta, picado a través de diferentes molinos y secado para obtener un producto homogéneo tipo TSR20. En el departamento de Antioquia existe una planta centrífuga para látex. Otra de las formas de aprovechamiento de látex es su recolección y posterior coagulación y maduración para obtener láminas secas al aire o ahumadas. Otras plantas para caucho sólido están ubicadas en el departamento del Meta, que procesa crepe, y una menor escala en el departamento de Santander, que procesa caucho en migas a partir del slab. Cualquiera de las formas de presentación del látex requiere de un conocimiento adecuado, tanto del rallador como del técnico, para elaborar un producto con condiciones de calidad, acordes a las necesidades de la industria, partiendo del principio que en todo momento la calidad del caucho depende de unos buenos procedimientos desde la sangría hasta su recolección y acopio. En el beneficio de látex, de lámina o de caucho granulado, debe tener un plan de manejo de aguas residuales en el marco de un manejo ambiental. Fase productiva del caucho.
Bueno. Ánimo. Betsabe Arriola. Ya estuvo. Ya, ingeniero. Solo el último quedó un poco porque no cargaba el video. Ya. Ronaldo, ya estamos listos. Ronaldo Estuardo. Presente. Listo. ¿Estamos bien? ¿Ya lo viste? Sí. Bueno. Sí me escucho, ¿verdad? Sí te escucho, Ronaldo. Muy amable. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Bueno, fíjense que yo lo que quería era inducirlos, llevarlos, para que sepan de qué se va a estar platicando. Entonces, ya después de esa corta introducción, pero perdón, tiempo. Alguien que me diga el examen final para cuándo está programado. Miércoles 4 aproximadamente. Miércoles, ingeniero. Día miércoles. Hijo de la gran puchica, a ver si me fregaron. Miércoles. ¿A qué hora? ¿A qué hora, jóvenes? Hasta el momento está a la 1:30. Ya. Miércoles a la 1. Muchas gracias, muy amables. Bueno, entonces para continuar, el tema de ULE es interesantísimo. Si se dan cuenta, Guatemala a nivel de Latinoamérica, primer exportador. Brasil, primer productor a nivel mundial. Todo lo que produce Brasil lo consume Brasil. El ULE, el cultivo como tal, está sufriendo desde hace 10 años, 11 años, más o menos, ha sufrido una baja en el precio del producto, del látex, del caucho. Eso ocasionó de que muchas áreas de producción de hule se eliminaran. Aquí en Guatemala no fue tan impactante como en otros países como México y otro montón. Entonces, sí fue impactante. Si se dan cuenta, un comentario es de que valía casi $6 el kilo, hoy por hoy anda 1.5 y no se ha recuperado. Sin embargo, a nivel de Guatemala se está incentivando el cultivo del hule. ¿Por qué razón? Porque se tiene la idea positiva de considerar de que más adelante va a haber demanda. Más adelante. Ya se lleva muchos años y no se recupera el precio. Lo que sucede realmente es de que ha habido el hule sintético, el artificial, vino a sustituir y a desplazar al látex natural. Eso lo puso en desventaja, pero curiosamente también, si se dan cuenta, mucha calidad de las llantas, por ejemplo, tiene la combinación de látex artificial y látex natural para darle mejor calidad, versus poca, si fuera solo artificial, fuera de menor calidad. A grosso modo, eso es lo que está pasando. Precio bajo. Mi respeto para Popoyán como empresa, porque ella está impulsando el cultivo del hule con esa mira positiva de que se le recupere el precio más adelante. Yo considero de que comparto esa idea por una razón. Muchos de los productores se desinflan porque no alcanzan a obtener los rendimientos de plata que ellos esperaban, entonces cambian el cultivo. Lo importante es de que va a haber poca oferta y mucha demanda más adelante, viéndolo positivamente. Por lo tanto, entonces, se espera que ahí nos vayamos recuperando o se vayan recuperando los huleros.
Todo lo que se vio en los videos vamos a tratar de irlo detallando en su momento. Así que para empezar vamos a empezar con la presentación de ULE. Espero de que sí se pueda visualizar la presentación. Pregunto, ¿sí se ve? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Muchas gracias, muy amables. Sí, bueno, miren, Hevea brasilensis, un bosque de Hevea, es algo especial. Esto es lo que escribí. Ingeniero, disculpe. Adelante. ¿Será que, bueno, no sé si se le complica mucho que pueda presentar un poco más, o sea, en toda su pantalla, porque no, hay bastante letra y se ve un poco lejos, digamos. Ya. ¿Mejoró ellos? ¿Mejoró? Sí, ingeniero. Sí, excelente, qué bueno. Fíjense que también ya traté de hacerlo con la en modo presentación, pero ahí solo se bloquea una imagen, ya no permite ir moviendo el resto de las imágenes. Por eso que no lo había puesto así, pero buenísimo. Lo importante es que lo veamos. Historia del hule en Guatemala. A inicios del siglo XX se fomentó el hule y se sembraron 7 caberías en la finca Velázquez, cerca de Santa Lucía, Cotzumalguapa, con tan mala suerte que la especie era Castilloa elástica. No era Hevea brasilensis, pero bueno, en 1940, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, el hule era considerado como un material bélico de primer orden. Entonces, ¿por qué? Por las cualidades que tiene el hule. Entonces, por eso restringían su movilidad. Pero también se trajo de Curazao la semilla y se instaló la primera finca de hule en Guatemala. Finca Chitalón, finca Chitalón, en Mazatenango, Escuintla, en 1941. Mazatenango, Suchi. Sí, Breuda. Es Mazatenango, Suchi. ¿Y qué dije yo? Escuintla. Sí, Escuelara. Es que yo solo lo estoy poniendo a prueba a ver si me ponen atención, pero sí me peleé, es cierto, sí, Mazatenango, Suchi, sí, gracias. Me llega. Quiere decir que sí estamos en la jugada, pero aunque yo no. Importante, en 1941, finca Cubilhuitz, Cobán, Alta Verapaz, en la capital del mundo. Se establece otra área de producción. Y se trajeron 300,000 semillas de Hevea brasilensis, de la Lancetía Honduras. La Lancetía Honduras es el vivero botánico, es el jardín botánico más grande de Centroamérica. Si ustedes tienen oportunidad de viajar a este jardín botánico, vayan, porque aquí vemos frutales nativos y exóticos, vemos área forestal, vemos una gran diversidad de plantas. La Lancetía Honduras. Y se usaron en la finca Trapiche Grande, hoy Entre Ríos, la misma finca, en Cuyutenango, Suchitepeques. En la finca Entre Ríos se sembraron unos 500 clones GU, logrados por polinización controlada. En 1956 se instaló la estación experimental de hule en la finca Brillantes, en Santa Cruz, Mulúa, Suchitepeques. Les comento también,
fincas brillantes, hasta donde yo tengo uso de razón, en 1980, en 1960, Fincas Brillantes era una finca modelo, era del Estado, pertenecía al Estado de Guatemala, era modelo, era una finca con un vivero de producción de frutales y de diversidad de plantas, pero tremendo. Es lo mejor que yo he visto y he escuchado. Hoy por hoy, ningún vivero le llega a ese nivel. En 1956, también se estableció la estación Navajoa en Izabal para realizar experimentos de tolerancia y resistencia a Microcyclus ulei. Microcyclus ulei es un hongo tremendo que afecta a lo que es hule. Vamos a hablar sobre eso, pero bueno, pues se estableció eso. A nivel mundial, ¿cómo está el hule? En países de Asia, entre las latitudes, latitud norte 15 grados y latitud sur 15 grados, es el área donde se está, es el cinturón del globo terráqueo en donde se está produciendo hule. Aquí están Liberia, Nigeria, Zaire, Costa de Marfil, Camerún, África Central, Ghana, Mali, Congo, Sierra Leona y en América, por supuesto, Guatemala y Brasil. Brasil el primer productor a nivel mundial y Guatemala el primer exportador a nivel de Latinoamérica. Nacionalmente, ¿cómo está ubicado el hule? En la costa sur, Suchitepeques y Retauleu. Aproximadamente, les digo aproximado porque se sigue manteniendo cierta cantidad de 419 fincas con unas... y les digo aproximado, ¿por qué razón? Porque después del golpe bajo que se le dio por precio al hule, muchas fincas han eliminado el cultivo. Y en la costa norte, Izabal y Alta Verapaz, con 29 fincas, en Alta Verapaz, pero 88 en Izabal. Es lo que se está trabajando. Existen aproximadamente 33 millones de árboles plantados. Es un aproximado de 33 millones de árboles. Es aproximado porque no se tiene un censo actualizado de las áreas de producción. Bueno, ese es como se está. Adelante, Gil. Disculpe una pregunta. Yo sabía que también, o había leído también que del chico zapote se sacaba hule también, pero no sé si se hace o cómo sería de eso. Es chicle. Ya. Sí, es diferente también. Ya. Sí, muchas gracias, muy amable. Está bien. Historia del hule. Inicialmente, cuando se estaba trabajando o buscando alternativas o conociendo las plantas de hule, se hizo una expedición que regresó a colectar resinas de 10 especies. La primera, chicle, Achca zapota, chicle, el chicle típico aquí en Guatemala. Volviendo a las especies, el chicle. Se producía mucho en Petén, se sacaba la marqueta de látex del árbol de chicle, así, y se tenían unas marquetas como de medio metro por 30 centímetros de alto más o menos. A eso le llamaban copal. Sí, copal, sí, me acuerdo que sí. Yo era patojo y me acuerdo que me subía a los camiones, cortaba un pedazo y se ponía uno a masticar ese chicle.
Era un chicle, solo que sin sabor, cero sabor. Pero uno comía chicle, ¿eh? Y uno de patojo se ponía contento con cualquier cosa. En el caso del chicle, hule criollo, castilloa elástica. Sí se sacaba hule de resina de estos árboles. Guayule, por ejemplo. Pero también el árbol que presenta mejor calidad de látex es Hevea brasilensis. No sé si con eso contesto tu pregunta, porque me perdí, me ubiqué más al norte de Petén, pero sí, existen muchas especies, pero Hevea brasilensis es la número 1 para producción de látex de mejor calidad. Sí, gracias. Bueno, importantísimo. En 1839, Charles Goodyear inventó el proceso de vulcanización, el proceso de la utilización del látex para convertirlo en llantas. Bueno. El impacto económico y social del hule en Guatemala. Guatemala es el único país de América en exportar hule. Es el país generador de... ojo. Esta diapositiva se hizo en su... esto era un comentario, pero no va acá. ¿Es el tercer generador de divisas después de la caña? No es cierto, no. Hoy por hoy, eso era cuando el hule valía, cuando era un boom, pero hoy por hoy el hule está por el suelo. Básicamente, lo que genera divisas al país, número 1 está en lo que es vestuario, todo lo que es maquila. Número 2, 3 y 4, aquí ya tenemos banano, caña, café y cardamomo. Estos 4 cultivos son los pilares del Producto Interno Bruto, despuesito de lo que es vestuario, después de lo que es maquilas. Entonces, lo que sí es cierto es de que existe un total todavía de más o menos de 150,000 personas beneficiadas. Lo que sí es cierto es de que del total de los árboles plantados existe generación de oxígeno, absorción de dióxido de carbono, mejoras para el medio ambiente, la flora y la fauna. Es excelente el cultivo porque aquí hay menos uso de químicos. Entonces, tiene sus ventajas el cultivo el manejo de un bosque de hule. Bueno, aquí vemos la clasificación taxonómica, pero a nosotros, con fines prácticos, nos interesa la familia Euphorbiaceae, Hevea brasilensis, y existe también Hevea viridis, Hevea microphylla, Camporum, etcétera, etcétera. Pero con fines técnicos a nosotros, Hevea brasilensis es lo que nos interesa. A los botánicos sí les va a interesar el resto de clasificación taxonómica, pero a nosotros tal vez hasta no llegamos a ese nivel. Para ver un poquito lo que es la planta, tenemos la raíz, el tallo, hojas, flores, frutos. Aquí ya se empieza a poner interesante la información. Más o menos en promedio tenemos una altura de 23 metros de altura de los árboles. 23 metros. Los clones RIM 600, PB 235 y PB 280 llegan a 21 metros. Y los clones PB 255 y PB 330 a 23 metros. En promedio podemos decir 23 metros de altura de los árboles. En promedio la edad productiva es de 22 años, pero estos, como el PB de 330, era de 11 años.
todavía en promedio se sigue manejando que una vida productiva de una plantación como de 20 años más o menos. El tronco es fuerte, muy ramificado, de madera quebradiza, muy ramificado, sí, pero ojo, 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 lo que se busca es esto, un fuste, un tronco vertical, sin ramificaciones por lo menos en los primeros 2 metros de altura o 4 metros de altura. ¿Por qué razón? Porque la razón de ser de la planta de hule es el aprovechamiento de este fuste. De hecho, la madera también es de muy buena calidad, es madera fina. Además de eso, provee sombra, un ambiente húmedo, un microclima agradable, conserva el suelo, las bondades que tiene un bosque, definitivamente. Ingeniero. Adelante. Disculpe, ¿por qué se le llaman clones o qué diferencia hay entre esos clones, entre una variedad o un híbrido? No sé, no entendí muy bien lo de los clones. Excelente, 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 excelente. Se los iba a dejar para... Se los dejo para que lo investiguen. ¿Qué es un clon? ¿Qué es una variedad? ¿Qué es un híbrido? Pero eso es para que lo investiguen, pero para tener un panorama más claro de lo que se va a seguir hablando. ¿Se recuerdan ustedes que se habló de la oveja Dole o Dolly? ¿Se recuerdan? Sí. Bueno, y que ella falleció también. Pero bueno, a la oveja madre se le sacaron células, estas las multiplicaron, las cultivaron, no sé de qué manera, in vitro o no in vitro, no sé, no tengo el detalle, pero a la mamá la duplicaron. Sacaron una oveja idéntica a la mamá. ¿Qué hicieron ahí? Clonaron a la oveja. Eso es un clon. Y de hecho nosotros andamos siempre clonando plantas. Cuando hacemos un injerto de cualquier tipo, yema, púa o aproximación o lo que sea, sí, pues estamos clonando. Siempre que injertamos, clonamos. Duplicamos ese material genético del progenitor y lo seguimos aumentando. Es como una copia, eso es clonar. Lo que sucede en hule es de que el término de clon se estableció un poco más fuerte acá. ¿Por qué razón? Y por esa razón le dicen clones. Si se dan cuenta al inicio estábamos hablando de que hubo una polinización controlada y se clonaron esas plantas. Lo que se está haciendo es de que se está manejando el mismo jugo Gatorade, es el que se anda multiplicando, lo mismo. Este es Gatorade, el otro es Revive, entonces ese es otro clon diferente. Esa es una multiplicación de los diferentes materiales genéticos. Sí, más o menos te ubiqué, Wilton Palma. Sí, ingeniero, entonces ahí bueno, no hay, o sea, todo el mejoramiento genético se hace controlado, digámoslo así. Naturalmente no está habiendo un mejoramiento genético o una adaptación, digámoslo así. Digamos, hay clones específicos para ciertas áreas y no podemos utilizar otros que no se adapten ahí, no sé, esto no. Bueno, en sí, el término clon espero que se haya quedado definido, bien ejemplificado, pero respecto a que se puedan utilizar en otras áreas, sí o no, eso ya es otro rollo. Pero, sin embargo, sí es importante que se considere. En primer lugar, en hule se habla de clones. En naranja se habla de variedades e híbridos. Cada cultivo tiene su terminología, metodología y manejo específico. En este caso, el léxico aquí es clon, porque son multiplicaciones de los materiales que ya se tienen. Y si se tienen una gran diversidad, existen diferencias
entre uno y otro de los clones. No es el rollo que profundicemos en este sentido, aunque vamos a ver algunos en forma macro. Pero es así como funciona, ¿no? Para continuar. Bien. Gracias, Wilton. Para continuar, porque aquí empieza a ponerse un poco con ritmo todo. Hojas, flores y frutos. De hojas, no hablemos de fruto. Es un fruto dehiscente y cuando madura y seca, expulsa las semillas fuertemente y hasta hace un chasquido, como dice, se hace un ruido, ¡tas!, y la libera. Aquí, las semillas muy fértiles, pero las semillas son muy fértiles, pero pierden su poder germinativo rápidamente. El color, la forma y el tamaño de las semillas son típicos de cada clon. Y muchas veces se puede reconocer el clon por la semilla. Eso ya es un trabajo ya de expertos, pues, pero importante. Estamos en semilla. Y espero que se hayan puesto atención en eso, porque vamos a hablar intimidades ya en el proceso de semillero vivero. Hablando de semilla, vamos a ver algunos cálculos ahí. Pero hablando de las condiciones bioclimáticas o agroclimáticas, altura en metros sobre el nivel del mar recomendado de 150 a 400 metros. Hule. Con una temperatura, el rango entre 15 hasta 35. La ideal 26-28, pero bueno, esa es la ideal, sí se da, pero se dan los extremos también. La precipitación de 2.000 a 3.000 milímetros, sí, requiere bastante humedad. Días de lluvia, entre 130 y 160 días de lluvia al año, es lo que reciben en estas zonas en donde se está produciendo. Se está cultivando también en la latitud norte 15 grados hasta la latitud sur 15 grados, en ese cinturón que les mencioné, en ese cincho de la tierra. El relieve con el que se trabaja es ondulado hasta el 41% o moderadamente plano. También vientos mayores de 10 kilómetros por hora le perjudican. Siempre, hablando de esto, siempre he tenido la inquietud y la duda, para los que han sido un poquito, para los que conocen las plantaciones de hule y han pasado por la costa sur, ahí adelante de Santa Lucía, más adelante, pero bueno, vemos las plantaciones de hule no verticales, sino que las vemos un poco inclinadas, con cierta orientación. Siempre he tenido esa curiosidad y le pregunté a un experto ahí y me dijo que no tenía una razón del por qué se comportan así, pero todas las plantas tienen esa tendencia. Sí son rectas, erectas, pero con un poquito de inclinación. Bueno, suelos francos, franco limoso, arcilloso, pH de entre 4.5 hasta 6.5, que es lo deseable para la planta. En el caso del manejo agronómico, se deben hacer colectas de plantaciones de clones como el GU, el YAN y el FX. Más adelante vamos a ver por qué se recomiendan algunos de estos. Sus frutos dehiscentes que maduran a finales, normalmente, junio, julio, es cuando está produciendo fruta. ¿Por qué es importante esto? Porque es cuando se hace la colecta de la semilla. En este tiempo tiene que estar pendiente la gente para estar colectando semilla para poder tener semilla de excelente calidad. Estas semillas deben ser frescas del día, de preferencia, brillantes. Una semilla opaca es una semilla vieja y
Brillantes es joven. Y pesadas, ¿por qué? Porque el cotiledón está lleno de alimento. Se deben descartar aquellas semillas opacas, que son las viejas, poder germinativo bajísimo, quebradizas y livianas. Si es liviana, si pesa poco, automáticamente me dice, ay Dios, no tiene energía para brotar. Se debe recoger 5 semillas por planta injertada. Aquí ya empezamos a ver detalles. 5 semillas por planta injertada. Y más adelante vamos a entender por qué. Una libra de semilla tiene entre 90 a 100 semillas. Ahora, para entrar más a intimidades, veamos estos cálculos. El distanciamiento para el hule en campo definitivo normalmente se maneja de 3 por 6 metros. 3 metros entre planta y planta y 6 metros entre hilera y hilera. Teniéndose, por lo tanto, una densidad poblacional de 556 plantas por hectárea. Como yo lo que quiero es establecer 1 hectárea, entonces requiero de esta cantidad de plantas. Por lo tanto, entonces, empiezo a hacer cálculos. A esta cantidad de plantas, más el 10% para hacer resiembra, que eso equivale a 56 plantas, voy a necesitar en total 612 plantas requeridas para una futura plantación. Hasta ahí estamos bien. Pero como yo ya les dije, por cada planta injertada yo requiero 5 semillas. Entonces, 612 plantas por 5 semillas me va a dar 3060 semillas. Hasta ahí estamos bien. Luego, de las 3600 semillas colectadas, se usa el 60% de las germinadas. ¿Qué es lo que pasa acá? Recuérdense, en el caso de hule, lo que se busca es la perfección, la belleza. Esto, nítido, nítido, perfecto. Aquí no se vale nada como ustedes. Nada torcido, nada mal formado, nada con malos hábitos, sino que aquí es nítido, aquí es exigente. Entonces, de esas 3060 semillas colectadas, se usa el 60% de las germinadas. Un compañero de ustedes en la sección anterior me decía, sí, pero yo leí de que para ser más estricto se utiliza el 45%. Sí, es cierto, 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 cierto. Ojo. Esto que les estoy presentando acá es un ejemplo de cálculos de cómo se puede llegar a determinar la cantidad de plantas que se necesitan y todos los defectos y todo lo que se va descontando. Eso es importante, pero sin embargo, en el caso de hule es bien específico todo este rollo. Entonces, por esas razones de que se tienen estas pérdidas. De las semillas germinadas, el 60% es lo aprovechado. El 40% se pierde. ¿Por qué? Por feas, pequeñas, torcidas, malformadas. Todo lo que no cumpla con la perfección de lo que están viendo acá, automáticamente se desecha. Entonces, por lo tanto, el 60% equivale a 1836 plantas. Y al trasplantarlas se nos muere el 20%. O sea que tenemos otra pérdida acá, 20% de pérdida al momento del trasplante, que equivale, por lo tanto, nos queda 1468 plantas para injertar. De estas se injerta el 65%, seleccionándose las más vigorosas. Si se dan cuenta, teníamos una belleza de planta, pero volvemos a ser más estrictos otra vez. Las más vigorosas, las más uniformes, la perfección andando, es lo que se va a injertar. Entonces, eso equivale al 1468. El 65% equivalen a tener
954 plantas injertadas. Y además de eso, de ese 100%, el 65% tiene prendimiento, el resto, el 35% se pierde porque no pegó el injerto. Por lo tanto, vamos a llegar a tener un total de 620 plantas injertadas y bien seleccionadas. Inge, Adelante. solo una pregunta. Sí. Sobre qué se injerta. ¿Existen patrones o cómo es la cosa? Sí, normalmente, como ya dijimos, sí existen materiales criollos. Son materiales criollos. Son clones, híjola, pero sí me la pusiste difícil vos. No me recuerdo cómo se llama el material criollo, se me fue. Pero sí, ya sea en materiales criollos o clones que se utilizan para injertar patrón. Ah, ya. ¿Y por qué 5 semillas, Inge, ahí en las 612 por 5? ¿Por qué son 5 semillas? Excelente pregunta. ¿Por qué razón? Perdón, recordemos de que hule es común en toda la América Latina. Entonces, sí hay patrones. Sí hay patrones. Y de preferencia, para que cumpla, tiene que estar aclimatado al lugar, pues tiene que tener esas características de aclimatamiento, mejor si tiene resistencia o tolerancia a plagas y enfermedades, que ya es otro rollo, pero sí, te lo debo. Si lo encuentro por ahí, si me recuerdo, te lo digo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué 5-1? Porque por eso mismo, por todas las pérdidas que hay durante el proceso. De las 3.600 semillas, voy a tener injertadas 620. Por esa razón, si multiplico 6 por 5, 30, son 3.600 semillas. Pérdidas por germinación, pérdidas por selección de calidad, pérdidas por injerto. Esas pérdidas son lo que van, y si se dan cuenta, son pérdidas significativas, entonces van diezmando la población de plantitas, que a la larga terminamos con poca cantidad. Por esa razón, ¿sí estamos ahí? ¿Estamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ingeniero, disculpe, ¿qué tipo de injerto se hace acá? Ya, te estás adelantando, pero es el tipo injerto de yema o parche. Vamos a ver un poquito más detalle de eso. Inge, Sí. Inge, disculpe. El Sí. distanciamiento, ¿cuál es el ideal o el recomendado? Porque yo he visto que en unas fincas lo han hecho de 2 metros a 2.5 por 5 metros. Sí, distanciamientos se tienen cercanos a, así como tú lo estás diciendo, sí es cierto, hay diversidad, pero el distanciamiento más común, 3x6. Gracias. 3x6, es como el punto de equilibrio. Bueno, después de esos cálculos, entonces, camas de germinación o semilleros, ubicación. La ubicación del semillero o almácigo debe ser que tenga acceso al camino, que tenga disponibilidad de agua, que tenga sombra, o que le pegue la luz del sol, que también es vida, pues, pero sí, que tenga ventilación, que esté protegido de animales. Eso es lo que se busca con un almácigo. Dimensiones para hacer un tablón de 0.9 a 1 metro de ancho y de 15 hasta 20 centímetros de altura para hacer el tablón, para poner a germinar esas semillas.
Relaciones, 1000 semillas por metro cuadrado. En un semillero, 1000 semillas por un metro cuadrado. Lo que equivale entonces a 10 libras por metro cuadrado. Porque dijimos que 90 a 100 semillas por libra. Un quintal alcanza a cubrir 9 metros cuadrados. Se colocan las semillas acostadas, se cubren con arena fina y luego con una capa de tierra o arena fina o tierra suelta, y luego con zacate, con palmas, con brines o costal. Un brin es un costal para conservar la humedad y la protección de la lluvia y evitar la erosión, por supuesto. A los 7 u 8 días se hace la primera inspección de la germinación. Si se supera el 20%, se empieza a retirar toda la cobertura para que quede libre el almácigo. ¿Por qué se es estricto en esto? Porque lo que se está buscando es la perfección otra vez. Plantas nítidas, perfectas, verticales, no torcidas. Eso es lo que se busca en la plantilla. Y por esa razón es de que todo lo que no califica con perfección se desecha. Entonces se le quita, cuando empieza a germinar menos del 20%, se le quita la cobertura para que la cobertura no influya y tuerza la planta. Entonces eso es lo que se busca. Y para no lastimar la planta. Se debe tener cuidado en el transporte de la planta porque la planta es muy delicada. Son frágiles, son bebés y además de eso son delicadas. Seleccionar la planta ya que solo el 60% de las germinadas van al almácigo. Su trazo se hace en surcos dobles con 30 centímetros separados de surcos dobles, 30 centímetros entre una y otra y 1,5 metros entre calle y calle. Lo que se está evitando aquí es la competencia para que todas las plantas reciban buena luz, buena iluminación, buena ventilación y que su comportamiento sea lo mejor de lo mejor. A los 30 días se hace la primera fertilización con un completo. Más o menos se utilizan 9 gramos por planta. Posteriormente, cada 5 semanas se hace la aplicación otra vez del fertilizante. Cada 5 semanas. La tercera aplicación se hace un raleo de planta de un 10 a un 12%. Se sigue eliminando planta, si se dan cuenta. A los 2 o 3 meses de edad se hacen aspersiones preventivas de Bavistin o Derosal. Bavistin o Derosal son 2 nombres comerciales, pero el ingrediente activo es carbendazim. Esto es pura prevención. En la época de lluvia se realizan aspersiones cada 3 semanas, en la etapa de vivero. Y se hace otro entresaque de 10 a 20% a los 4 meses y medio después de la siembra. Se hace otra vez entresaque de planta. Solo se dejan las perfectas. Posteriormente, el jardín clonal es el primero que se debe establecer antes de tener un proyecto de hule. Aquí estamos en otro rollo. Pero por favor, Valek Alejandro, ¿qué es un jardín clonal? Un jardín clonal es como que no específicamente un jardín, pero es un área en la que se multiplican las plantas. No es exactamente eso. Bexabe Arriola, por favor, ¿qué es un jardín clonal?
No, la verdad no les sabría decir, ingeniero. Ya. Ay. Investiguemos qué es un jardín clonal, por favor. El jardín clonal es el área donde se... Ingeniero, ¿no sería un área donde se hacen cruces, digamos, entre especies? No, Valek, no. ¿Alguien que tenga idea de qué es un jardín clonal? No. Bueno. Un lugar donde se sepan flores. ¿Se reproducen yemas de material vegetativo genético? Sí, el jardín Es un lugar donde se tiene una plantación de alto porcentaje de pureza. Sí. Donde se identifican los diferentes clonales. El jardín clonal es un área de producción de plantas, en donde se especifica donde se tiene el material puro y sirve, el objetivo del jardín clonal es básicamente proveer material vegetativo para poder injertar. Ese es el jardín clonal. En este caso, como se dice, es lo primero que se debe establecer en una finca, el jardín clonal. Pero yo considero que es un criterio un poquito extremo. También, si yo tengo suficiente plata, yo digo mejor, yo voy a establecer una finca, no voy a establecer mi jardín clonal, no. Yo voy a establecer mi finca y le voy a comprar la planta a Pegón, a Popoyán, por ejemplo. Es cierto, tiene un mayor costo, sí. Yo considero que el jardín clonal es mucho más viable tenerlo, pero cuando yo tengo un vivero y ando vendiendo planta. Ahí sí me queda como anillo al dedo el jardín clonal, aunque también es válido, se puede tener el jardín clonal en finca, pues es puro criterio técnico, pero lo que hemos dicho es cierto y es válido. Normalmente se instala al inicio de las épocas de lluvia para que pegue el jalón con la lluvia. Que por cierto, les tengo el comentario, y no sé si llevaron riegos, pero mi respeto para el ingeniero Oscar Eduardo Chupina, pero en el caso de riego, el riego es maravilloso, pero la lluvia es una gran bendición. Cuando llueve, la planta prospera y manifiesta más su potencial. Pero una planta con riego, y que conste que se los digo, y es un poco contradictorio porque contradice los principios de riego, pero yo lo que he percibido es eso, de que hay diferencia. Yo puedo mantener una planta con riego y se presenta con su crecimiento normal, pero cuando llueve y estamos en esa época de lluvia, pues chicas, la planta es más expresiva. Esa sensación es la que yo tengo. Y contradice un poco los principios de riego, pero todos modos, vívanlo ustedes para poder decir si es cierto o no, hombre, se la fumó, está jodido. Puede ser, pero es una opinión personal. Y bueno, el jardín clonal se debe tener entre un año para poder estar sacando ya material vegetativo. Se requiere para proveer yemas necesarias para la injertación. Se requiere que el almácigo tenga 10 meses de edad. De 9 a 10 meses de edad, yo tengo que tener mi planta de mi patrón. En el caso del hule, con un diámetro de... Aquí no lo dice, pero entonces la siguiente me estoy adelantando, tampoco lo dice aquí. Bueno, el diámetro debe ser de 1.9, casi 2 centímetros de diámetro. El injerto de yema se hace 5 centímetros sobre el nivel del suelo. Injerto de yema. ¿Por qué? Lo voy a decir más adelante, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? De que se hace el injerto en la parte de abajo para que el resto del fuste del árbol
tenga ese comportamiento perfecto. Y que, bueno, por esa razón, cada planta clonal, cada planta del jardín clonal provee 25 yemas para injertos al año. La distancia de siembra en el jardín clonal es de 0.9 hasta 1.20 metros. Se deben hacer agujeros de 10 a 15 días antes de plantar ese jardín clonal. ¿Por qué razón? Es el mismo principio de la rastra sanitaria que vimos en caña. De preferencia, mecanizamos el terreno, dejamos suelto, volteamos, metemos arado, dejamos volteado ese suelo para que haya control de plagas, enfermedades, nematodos, para que los rayos ultravioleta desinfecten un poco esa área de producción, para que los pajaritos se coman todos los bichos que están ahí. Entonces, eso es lo que se busca. Y se debe aplicar de 170 gramos de un fertilizante completo por el agujero. Aquí dice al fondo, pero realmente la recomendación es revolver todo ese fertilizante con el suelo para que cuando crezca la raíz, en donde vaya, va a encontrar siempre comida. No dejarla siempre sobre una sábana de fertilizante, sino que esté por todos lados. El injerto se realiza cuando la planta tenga, aquí está, 19 milímetros y se hace a 5 centímetros del suelo. La edad de la planta para injertar es de 9 a 10 meses de edad. Y a los 70, y con un 75 a un 80% de plantas seleccionadas. Otra selección que se hace aquí. El resto del 15% se elimina, o 20% se elimina. 25, perdón, se elimina. Solo se injertan plantas seleccionadas. La época de injertación se realiza en época seca. Previa al corte de la yema se debe realizar, previa al corte de la yema en el jardín clonal, se debe realizar, regar frecuentemente el jardín clonal unos 15 días. Las varetas portayemas, la ramita portayema, debe estar verde café y debe deslecharse. ¿Qué se hace con deslecharse? Yo sé que hay una yema aquí en la parte de en medio, entonces yo sé en dónde va a ir el corte de mi yema, entonces antes o después hago cortes para que fluya el látex y la vareta se quede sin látex. ¿Por qué razón? Porque el látex, como es muy viscoso, muy pegajoso, espeso, entonces reduce la incidencia del pegue del injerto con el patrón. En la zona del cambium se reduce ese contacto y por lo tanto baja la tasa de pegue de los injertos. Por esa razón se deslecha. Bueno, las mujeres son excelentes injertadoras, se menciona, pero sí es cierto, la mujer tiene una mano muy fina. Pero también hay hombres que son máquinas para injertar. Un injertador hace 200 injertos por día, con un 70 hasta un 90% de prendimiento. La injertación se debe limpiar o desinfectar el área con Ferman, que es un fungicida, al 1.5%. Y se hacen, bueno, normalmente esa es lo que dice la teoría, independientemente si injertamos hule o injertamos naranja o mango o aguacate. La asepsia, la desinfección de manos, la desinfección de la herramienta que vamos a utilizar es clave, es importante, pero no lo hacemos, tristemente no lo hacemos. Pero sí, aquí sí se menciona que sí debe de hacer. La yema seleccionada debe tener similar corte que el corte que es el patrón, un injerto de yema. El corte de la yema lleva una pequeña astilla de madera que se elimina al pegarla al patrón.
esos detalles, esas intimidades, posiblemente sí la veamos en alguno de los videos. La orientación del parche del injerto se orienta al norte o noreste, para que siempre le esté pegando el sol. Perdón, para protegerlo del sol, porque el sol normalmente se mueve de oriente a poniente y el norte nos queda atrás. Entonces, solo para que el sol no deshidrate ese... me permite. ¿Aló? Sí. Solo dame tiempo, que estoy en clases ahorita. Solo que termine y platicamos. Gracias, disculpa. Perdón. Entonces, a los 15 o 20 días después se quita la venda y luego 10 días después se revisa el prendimiento. 10 días más después de esos 30 días, o sea, 40 días, después del injerto ya se puede llevar a campo. ¿Sí les quedó claro? Se hace el injerto. A los 20 días, después se desvenda. 10 y luego 10 días después se revisa el prendimiento. A los 30 días estamos viendo si pegó o no pegó. Eso es prendimiento. Y luego a los 40 días, desde que se injertó, a 40 días después, se puede llevar a campo. Ese es el manejo. Tenemos clones recomendados para la costa sur. El PRIN 600, muy común, muy sonado. PRIN 600, el PR 261, PB 235, el PR 255, por ejemplo. ¿A qué quiero llegar con esto? Para la costa sur de Guatemala se recomiendan los clones PRIN, PR, PB, CT, por ejemplo. Son los clones de la costa sur. Para la costa norte, Izabal y Alta Verapaz se recomiendan los clones YAN, FX, GU. Estos tres son los que se utilizan, o cuatro se recomiendan para la costa sur, a la costa norte, perdón. ¿Por qué razón? Porque estos tienen resistencia a Microcyclus ulei, que es un patógeno que afecta fuerte a lo que es hule. Entonces, y lo que sucede es de que en la parte norte, Izabal, Alta Verapaz, la precipitación es fuerte. 4,000, por ejemplo, Izabal, 4,000 milímetros al año. Entonces, sí es fuerte. Y es ahí donde no entramos a polémica, pero en Cobán se decía antes de que llovían los 13 meses del año, porque llovía todo el año. Es cierto, si se dan periodos de sol ahí, pero siempre se mantenía en época de lluvia. Son excepciones. Pero lo comento para no entrar en discusión por la precipitación. Pero eso es lo que se busca aquí. Se me pasó la mano, ¿no? Son las 11:45, 11:50. ¿Dudas, preguntas, jóvenes? ¿Ninguna? Bueno, no tienen preguntas. Les voy a subir la información de hule para que la lean. No les dejo tarea que hagan un resumen, una línea de tiempo, que hagan un mapa conceptual mental. No. Solo necesito que lean. Les voy a compartir la información en la plataforma. Espero que en la plataforma hay calificaciones. También Leonardo Gudiel ya compartió calificaciones con ustedes. Ahí está toda la información. Sí falta que les suba esta información de hule. Se las comparto. Y
Ah, bueno. Sí, ahí estamos entonces. Les digo eso, que no les dejo tarea por una razón, para no estarlos aterrorizando en las próximas semanas, que es semana de exámenes, y que estén ahí, que puchicas, que tengo examen, pero también tengo que entregar tarea, entonces para eso, para evitar esos problemas. Entonces, ya que no tienen dudas, les agradezco la atención, el aguante, la persistencia, y los felicito. Sigamos adelante.